Bueno, ahí me escuchan. Bueno, primero que todo, el doctor Simón se disculpa por no estar presente. Otro segundo punto, me es un honor, es decir, siempre estuve en calidad de estudiante y hoy estoy en calidad de expositor. Es un honor presentar el siguiente tema, que es fermentación y metanización de Opuntia ficus indica bajo diferentes tiempos de retención de sólidos. Este trabajo se está realizando bajo mi estancia postdoctoral y básicamente vamos a presentar los resultados de la tesis de licenciatura de Pablo Telles Flores. En general, el nopal es una biomasa interesante, viéndolo desde todo ámbito, no solo para México, sino para diferentes países, debido a que es una planta suculenta perenne que se puede cultivar en zonas áridas, lo cual hace de que no compita con el suelo agrícola, que principalmente en países latinoamericanos es importante porque está la discusión entre el uso del suelo agrícola para cultivar alimento o para cultivar biomasa para uso bioenergético. En ese caso, en el caso de México, para el 2022 se cultivaron alrededor de 22,000 hectáreas de nopal, de los cuales se produjo alrededor de 870,000 toneladas de cladodios u hojas de nopal. Y un punto importante es de que solo se cultiva a mano y de ese cultivo entre el 5 y el 8% se tira solo porque no cumple los estándares de calidad. Y la tradición es tirarlo al suelo para que haya una reincorporación de nutrientes, lo cual realmente es una práctica que realmente no hace una buena reincorporación de carbono o nitrógeno. Lo otro es que aunque se utilice en la cadena productiva para hacer diferentes cosas como cosméticos a base de nopal, se tiene que desespinar y ahí se pierde entre un 3 a un 4% de la masa total. Entonces, en términos de producción de biomasa, es una biomasa interesante porque podemos utilizar suelos áridos. Y en términos de composición también, porque prácticamente el nopal tiene, en su mayoría son carbohidratos de fácil degradación, entre los que el 80% es glucosa y un 6% es galactosa. Otro punto importante es la fibra soluble, que se compone de pectinas y hemicelulosa, que es lo que es el mucílago, la baba del nopal. Esto, haciendo una revisión bibliográfica, se ve de que esto puede ser un inconveniente en términos de la transferencia, debido a que la viscosidad dificulta la transferencia de materia en el reactor. Y el otro es el bajo contenido de material lignocelulósico, principalmente de lignina. En el nopal eso va a depender de la edad. A mayor edad de la hoja de nopal vamos a tener un máximo de un 10% de lignina, a diferencia de la biomasa que se utiliza casi en Europa, que es el maíz, que vamos a tener alrededor del 25% de lignina. Ya con esto, el grupo de investigación se ha enfocado en, antes de metanizar, hacer una previa fermentación, porque nos hemos dado cuenta de que digamos como que la tradición en la fermentación o en la digestión anaerobia de 2 etapas era conseguir grandes cantidades de AGVs, principalmente de ácido acético. Pero lo que nos hemos dado cuenta es de que existen otros metabolitos y esos metabolitos pueden hacer rutas diferentes y tener producciones específicas más altas, y en este caso sí hemos ido buscando de que no solo tengamos producciones específicas altas, sino que esté asociado a tasas de generación de metano altas, por lo cual en la etapa de metanización siempre vamos a hacer unos test de metanización, que es una técnica propuesta por el doctor Simón, en donde lo que hacemos es que la misma técnica nos entregue una producción específica y además nos entregue parámetros cinéticos bajo el modelo de Michaelis y Menten. La técnica consiste en, básicamente no hacemos una réplica para determinar la producción específica, sino hacemos un cambio de masa. Utilizamos diferentes masas para que por regresión lineal obtener la producción específica de metano, y básicamente el test es básicamente un PBM
que trabajamos a 45, un volumen de trabajo de 400 mililitros y 8 gramos de sólidos volátiles de inóculo. Ya pasando a los resultados, en el caso del nopal es interesante ver su producción de metabolitos porque tenemos zonas donde se produce, donde más del 50% de la DQ disuelta corresponde a un metabolito en específico, lo cual, por ejemplo, aquí el ácido butírico, que fue para un tiempo de retención de sólidos de 5 días, o para un tiempo de retención de sólidos de 15 días, fue el etanol. En la línea verde vamos a ver la DQ disuelta, pero pasaron cosas interesantes en cómo se hace esta distribución. Lo que hemos mirado en estos últimos años, no solo con nopal, sino con residuos de cacao, con forzu, es de que en los primeros estadios de la fermentación siempre vamos a tener una alta producción de etanol. El etanol es un metabolito que puede aumentar la tasa de generación de metano, más no la producción específica. Pero lo que hemos mirado es de que luego de que pasa un tiempo de retención, disminuye significativamente. Eso lo asociamos no solo por anteriores trabajos, sino por revisión bibliográfica, es a que las levaduras presentes en las biomasas no pueden mantenerse en el reactor, lo cual van disminuyendo con el tiempo, por lo cual la producción de etanol va a disminuir. En general, observamos que para el nopal, con un tiempo de retención de sólidos de 15 días y 10 días, obtuvimos una importante formación de ácido acético, y para tanto aquí como acá, pero para 10 obtenemos una importante generación de ácido hexanoico. Cuando bajamos el tiempo de retención de sólidos a 5 días, en el reactor vemos una selectividad hacia la fermentación butírica. Estos metabolitos van a afectar la posterior etapa de metanización. Aquí, para mostrar un poco más de la técnica que estamos utilizando, en vez de hacer réplicas y obtener una producción específica de metano y una desviación estándar, lo que nosotros estamos proponiendo es colocar diferentes masas y proponemos buscar el punto donde se termina la reacción por sustrato exógeno, porque bajo esa condición vamos a obtener la mayor tasa de generación de metano. ¿Cómo logramos eso? Lo que hacemos es calcular la pendiente del blanco y ver en las curvas de inóculo sustrato dónde logramos esta pendiente, porque aquí ya estamos asegurando que toda esta área es una producción de metano por sustrato endógeno, que es la que no necesitamos que se dé en el reactor, necesitamos que sea solo producción de metano por sustrato exógeno. Ya que tenemos esos puntos, los pasamos a una gráfica, graficamos esos puntos en función de gramos de sólido volátil y hacemos una regresión lineal, teniendo un parámetro de correlación. Bajo esto, y volviendo a la investigación con el nopal, encontramos que el nopal sin fermentar nos produce 865 mililitros normalizados de metano por gramo de sólido volátil. Lo que nos ha pasado con otras biomasas, con forzu, residuos de cacao, es que no necesariamente fermentar nos lleva a un alza en la producción específica de metano. Depende mucho de los metabolitos que se generen en esa etapa fermentativa. Para el caso del nopal, encontramos que 10 días de tiempo de retención de sólidos nos aumenta de manera significativa la producción específica de metano en 928 mililitros normalizados de metano por gramo de sólido volátil. Haciendo hincapié a que no solo necesitamos una producción específica, sino una tasa, utilizamos el modelo de Michaelis y Menten, que es un modelo que se nos ha acoplado muy bien al proceso de metanización, y lo que encontramos, por ejemplo, que no siempre se cumple, es que también a un tiempo de retención de sólidos de 10 días obtuvimos la tasa de generación de metano más alta, que no siempre se cumple porque cuando tenemos nopal sin fermentar tenemos una producción específica alta, pero su tasa de metanización es muy baja. Eso muestra los beneficios que puede tener la fermentación, pero es importante detallar de que no solo se necesita fermentar, sino identificar qué metabolitos están
implícitos y están disponibles para la metanización. Bajo eso, las conclusiones que hemos generado hasta ahora es que la fermentación predominante para tiempos de retención de sólidos de 15 días y 10 días fue acética. El ácido butírico fue el principal producto de la fermentación con 10 días de tiempo de retención de sólidos. El tiempo de retención de sólidos afecta drásticamente los desplazamientos biocenóticos y la producción de metabolitos específicos, y la mayor producción específica de metano corresponde con el digestato de la fermentación bajo un tiempo de retención de sólidos de 10 días con 928 mililitros normalizados de metano por gramo de sólido volátil. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Vamos a la etapa de preguntas. ¿Hay alguien? Adelante. Gracias por tu presentación, Dimitri. Una pregunta, Michaelis-Menten es un modelo de cinética enzimática, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo? ¿No estás hablando más bien de Monod? No, porque lo que estamos haciendo, Michaelis-Menten asocia enzima a sustrato. Ajá. Nosotros lo que estamos asociando es que la enzima es el inóculo que estamos utilizando, y el sustrato es el sustrato. Lo que nos va a favorecer en el caso de Michaelis-Menten es ver qué afinidad tiene nuestro sustrato con ese inóculo. Es decir, a lo que en bioquímica general le llamarían la enzima, en nuestro caso estamos haciendo el símil al inóculo, que sería el que va a ejecutar todo el proceso de digestión anaerobia. Bueno. Al inicio hubo muchos debates sobre su aplicación, pero debido a que hemos realizado y aplicado no solo para nopal, sino para residuos de cacao, para estiércoles, para forzu, la cinética se ajusta. No, sí, seguro, la cinética se ajusta, pero más bien me preocupa el significado de las variables y sobre todo tu constante de afinidad, porque las constantes de afinidad tienen que ver más bien específicamente con cada enzima. Cuando tienes Monod, lo aplicas para un microorganismo específico, tienes una constante de sustrato y tu constante es con respecto a la constante específica de crecimiento. O sea, entonces, no sé si por eso te funciona, porque pues son casi heredadas las dos, pero sí, el significado biológico de las constantes es diferente. Sí, creo que el significado que le hemos dado a la constante de Michaelis-Menten es, pues, básicamente sería la afinidad que tiene el sustrato con la enzima. Es decir, si nos vamos a la bioquímica estricta. En ese caso, no hemos querido hacerlo tan enfático de decir, mira, la constante de Michaelis-Menten, entendemos las complejidades de aplicar el modelo, de decir, eso sería una afinidad de nuestro sustrato con ese inóculo. Es decir, básicamente buscamos calcular Bmax, y el significado de Km todavía creo que seguimos en esa búsqueda de darle un correcto significado a esa constante, porque no estamos hablando de una enzima, estamos hablando de un conjunto de microorganismos. Ok, bueno, gracias, Dimitri. Gracias. Hay otra pregunta. Gracias, Dimitri, por la presentación. Desde el punto de vista práctico, entonces, si no haces muchas etapas y metes directamente digestión anaerobia, tienes un mejor rendimiento, tienes más producción de… Mi punto es, si tú lo separas en dos etapas, fermentación y luego metanogénesis, es más… ¿Por qué separarlos, a final de cuentas? Si vas a producir más metano si no haces esa prefermentación. Y segunda, si tú pensándolo desde el punto de vista ya real, ¿hacia dónde te irías tú? Porque obviamente poner dos tanques te saldría más caro, entonces… Eso también se debe a las visitas técnicas que se han realizado, es decir, digamos como que la biomasa nopal
en las pocas industrias privadas, mucha gente al no tener biomasa agrícola está pensando en colocar nopal, pero de las pocas experiencias que se tienen con plantas de nopal de una sola tapa, como la planta de Milpa Alta o Nopalimex, sus resultados de producción específica son altos, más su generación de metano son bajas, tanto lo reporta Nopalimex como lo reporta Milpa Alta. Milpa Alta hasta ahora, entiendo, sigue operando mal. Lo que se proponía es que el nopal como tal tiene una producción específica alta. Lo que se pensó en un principio es de que esa baja tasa se debe a que es muy viscoso debido a las pectinas que están presentes y al mucílago. La primera etapa, es decir, hacer una fermentación permitiría una degradación de ese mucílago y sí aumentar tanto la producción específica como la tasa, que fue lo que se encontró con un tiempo de retención de sólidos de 10 días. Es decir, también viene desde una perspectiva de lo que se ha reportado en industria, de que en el caso específico del nopal, hacerlo en una etapa, porque la gran pregunta era, ¿lo podemos diluir? Pero es que el nopal es 94% agua. Diluirlo más es diluir, es decir, el potencial es bajarlo casi a la mitad, por lo cual hay que buscar formas de operar con el nopal de manera directa. Nuestra propuesta fue fermentarlo para lograr tanto ese aumento en la producción específica como ese aumento en la tasa. Gracias. Muchas gracias. Le damos por favor un aplauso al doctor Dimitri Jojoa. Gracias por tu presentación.